Durante la semana se celebró secularmente el Día de la Madre. Por cierto, ¿usted tuvo la atención de visitar a su mamá? ¿Tuvo la atención de llamarle, orar por ella, darle unos minutos? Pregunto, ¿lo hizo? Los que lo hicieron, que Dios les bendiga. Y los que no, tienen pendiente eso con el Señor y con aquella persona que Dios utilizó para que usted esté esta mañana aquí escuchando la palabra de Dios. Y en ese sentido, las que recibieron flores, quizás aún están las flores ahí, quizás en el comedor o en la sala, recordando que alguien vino a decirle que le ama y le aprecia por lo que representa a usted. Y es algo de reconocer lo que el mundo intelectual celebra al reconocer la labor de la madre. Cuando digo secular, hablo del pensamiento de aquí y de ahora. Sin embargo, es importante que sepamos nosotros qué piensa Dios respecto a la bendición de ser mujer, de ser madre y de tener una familia. Esta palabra que vamos a compartir el día de hoy no solamente va dirigida hacia las madres, va dirigida también para los varones, para aquellos que están casados y que eventualmente, si Dios les permite, llegan a casarse. Esta palabra es para ustedes. Y el tema que le hemos colocado a esta predicación en alusión al Día de la Madre es el diseño divino de Dios para la familia. Vivimos en un tiempo de crisis, socialmente hablando. Nos estremece las noticias cuando vemos el incremento de violencia en la sociedad. La crisis que está pasando a la sociedad es resultado de lo que no se ha hecho en la familia. El problema que vivimos hoy no es un problema de hoy. Hoy vemos el resultado de lo que no se hizo ayer. Y cuando digo ayer, hablo de 30, 40 años atrás. Dios ha dejado su palabra para que aquellos que le conocemos la pongamos por obra y reconozcamos que el plan divino de Dios es el diseño perfecto para la familia. Es así, hermanos, es así. Y quiero darle esta palabra de parte de Dios. Pero antes de compartirle, quiero decirle lo siguiente. Usted es un alma eterna. Usted va a vivir por siempre. En esta mañana, más allá de que usted pertenezca a una familia, sea parte de una sociedad, de un grupo, de una iglesia, déjeme recordarle de parte de Dios que usted va a vivir por la eternidad. Usted es un alma eterna. Usted vino a esta tierra porque Dios lo permitió. Y es parte de una familia donde Dios lo colocó con un propósito. Pero terminará su ciclo, terminará su etapa y tendrá que enfrentar a Dios. Y lo que Dios va a juzgar en tu vida son las veces que Él te habló a través de la predicación de la palabra. Dios va a juzgar tu vida. Y va a juzgar cada oportunidad que tuviste de escuchar la palabra del Dios eterno. Tú estás de paso. Tu familia no es tu vida. Tus hijos no son tu vida. Tu esposo no es tu vida. Tu esposa no es tu vida. Es una parte que Dios te permite para que tú pases a la eternidad y que dejes en ellos la bendición de la palabra. La mejor herencia que pueden dejar los padres a los hijos no son cosas materiales, aunque son buenas, sino que dejes a tus hijos cerca de Dios. Amén, gloria a Dios. Porque lo primero que te va a preguntar Dios cuando pases de esta vida es ¿qué hiciste con los hijos que Dios te dio? Los hijos son prestados, no son tuyos, no te pertenecen. Eres solamente administrador de lo que Dios te colocó, para que les hables, para que les ministres y sobre todo para que los expongas a la predicación de la palabra de Dios. Amén. Hemos leído un pasaje que quizás muchos de ustedes los conocen. Es la caída del hombre. El lugar es el Edén. Dios le habló a Adán y a Eva que no comieran de un árbol en particular. Les dio a ellos la responsabilidad de atender el consejo. Y les dijo, pueden comer de todos los árboles menos de este. El apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica.
Dios nos ha colocado límites, no porque Dios nos prohíba, sino porque Dios está poniendo una alerta para que tú no sufras las consecuencias del pecado. Dice la Biblia en el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Dónde estás tú? Pregunta, ¿será que Dios no sabía dónde estaba el hombre? Amén. Claro que Él lo sabe, Él es omnisciente, Él es omnipresente. Dios sabe dónde está usted esta mañana. Amén. Lo que Dios quería es de que se diera cuenta Adán y Eva que después de pecar, tu posición cambia delante de Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado te separa de Dios. El pecado desfigura la imagen de Dios en tu vida. Y cuando Dios le pregunta en este versículo al hombre, ¿dónde estás tú? Era para que se diera cuenta que su posición había cambiado. Por cierto, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios, hermano? Hermano, ¿tienes comunión con Dios? ¿Le buscas? ¿Tienes un tiempo durante la semana para tener comunión con el Señor? ¿Cómo está tu vida con Dios? Porque a veces muchos viven como que Dios no existiera en sus vidas. Muchos piensan que tienen toda la vida para hacer cosas. Tu vida es corta. Suelo decir esta frase últimamente porque Dios me ha mostrado algo que está en su palabra y que es una verdad intangible. Estás de paso. ¿Cuántos años tienes? ¿30? ¿40? ¿50? ¿60 años? Esos años que tienes ya no son tuyos. Ya los viviste. Bien o mal, están en el pasado. Ya no cuentes con esos 50 años. 70, 80, ya no son tuyos. Solo tienes los que Dios te conceda a partir de hoy en adelante. Gloria a Dios. Y tú no sabes cuántos serán. Tú no sabes si vas a llegar a la vejez. Tú no sabes si te vas a casar. Tú no sabes si mañana Dios determina que tus días aquí terminen. Tú no lo sabes. Por eso Dios te habla hoy para que te prepares para el encuentro con el Señor. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arreglar cuentas. Porque tú no sabes cuánto tiempo más Dios te va a prolongar la vida aquí en la tierra. Y te gusta aceptarlo o no, solo estamos de paso en esta tierra. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuvo miedo. ¿Qué tuvo? Miedo. Porque el pecado produce temor en el hombre. Una de las sensaciones que el hombre y la mujer experimentan después de pecar es el temor, el miedo, la zozobra a muchas cosas. ¿Qué será el futuro? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué va a pasar con los que tengo? El pecado produce miedo en el hombre. Por lo contrario, Dios produce paz en la vida del corazón del hombre, hermanos. Porque estaba desnudo y me escondí. ¿Qué produjo el pecado en el hombre? Desnudez. Te hizo vulnerable, frágil. Esta mañana Dios nos habla. El pecado te desnuda y muestra lo frágil que somos. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé que no comieses? Dios sabía la respuesta. Quería que el hombre se diera cuenta del alcance y la magnitud de su decisión. Y el hombre respondió, ¿qué respondió? La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y esto es repetitivo. El hombre peca, el hombre falla y nunca se hace responsable de sus hechos. Nadie es responsable de tu vida espiritual más que tú mismo. Amén. Si tú no buscas a Dios, no es problema ni del pastor ni de los padres, es de ti mismo que no has entendido que tú necesitas de Dios. No le haces un favor cuando vienes al templo. Eres bendecido cuando escuchas palabra de Dios. Gloria a Dios. Nosotros necesitamos de Dios. Porque Dios sigue siendo Dios sin usted. Pero usted y yo sin el Señor no somos nadie en esta tierra. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Comienza Dios entonces a hablar que todas las acciones tienen consecuencias. Hermano, hermana, amigo, que has llegado esta mañana a la casa de Dios. Todas las decisiones que tomamos como seres humanos tienen consecuencias. Dios puede perdonarnos porque Él es amor y misericordia, pero los resultados usted los tiene que enfrentar. Amén. Y la consecuencia hacia la serpiente, dice el versículo, que se arrastraría sobre la tierra. 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le darás en el calcañar. Y aquí habla acerca de la venida del Mesías, de Jesús. Pero no vamos a quedarnos ahí, vamos adelante. 17. Y al hombre dijo, el 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Una de las consecuencias de este acto en el Edén es de que la mujer sufriría no solamente cuando se aliviara por sus hijos. Escuche esto, hermanos, hermanas. También sería doloroso la crianza de los hijos. Esto es algo real. Los hijos son una bendición. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuán difícil es educarlos. Cuán difícil es criarlos. Porque muchas veces lo que tú enseñas, lo que tú fomentas, casi siempre nunca vas a cosechar lo que tú estás sembrando en tus hijos. Esperas resultados. Y es aquí donde Dios quiere hablarnos. Educar a los hijos es un sacrificio constante. Es una tarea exhausta. Nunca terminas de ser padre, de ser madre. Siempre hay algo que corregir y enseñar. Y aunque los hijos crezcan, la labor de los padres es constantemente estar exhortando, corrigiendo, animando, lo que sea necesario que el hijo necesite. Amén. Así es de que no importa cuántos años tengas tú, mamá, papá, o cuántos años tengan los hijos, tu deber sigue siendo el mismo delante de Dios. Hasta el día que Dios te permita la vida aquí en esta tierra. Será doloroso, no solamente el que te alivies, sino la crianza de los hijos. Hoy vivimos una crisis, decía al inicio, de sociedad, de crisis de principios, de valores que están totalmente distorsionados en la sociedad. Y la pregunta que surge es: ¿de dónde salió la gente que hoy roba? ¿De dónde salió? Los que matan, los que secuestran. ¿De dónde? ¿Sabe de dónde? De una familia, de un hogar donde no hubo atención y cuidado. Porque hoy lamentablemente estamos viendo una sociedad que está más preocupada por el bienestar económico y material que por el bienestar espiritual de sus hijos. ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a tus hijos? Hermano, hermana, ¿cuánto tiempo? Hoy lo más sencillo que hacen los padres, incluyendo cristianos, es comprarle un celular, dejárselo en las manos a los hijos para que se entretengan y tú tengas tiempo de hacer tus cosas. Qué mala decisión. Qué mala decisión. Porque tu deber es estar con tus hijos. Los hijos son prestados y un día van a partir y tienen que tener los elementos para enfrentar la vida. Necesitamos a Dios en el hogar, hermanos. Amén. Salmo 127, versículo 1. Dejo un apartado ahí. A partir del Génesis vemos cómo la familia, que es una institución creada por Dios, comienza a sufrir los estragos de la desobediencia de Adán y Eva. Y eso nos alcanza a usted y a mí en el siglo XXI. Por eso, hermanos, de parte de Dios, déjeme decirle que las familias en el Señor se fortalecen cuando están cerca de Dios y su palabra, hermanos. Las familias fuertes no son accidentes, es un trabajo constante de estar enseñando a los hijos las cosas de Dios.
Dice el Salmo 127, ya lo tiene, versículo 1. Ponga su vista ahí y la con atención. Si Jehová no edificare la casa, ¿me ayuda a leer? Hasta ahí. Si Dios no está en el centro del hogar, en vano son los esfuerzos que el hombre puede hacer. Esta tarde, o esta mañana, mejor dicho, Dios te recuerda. Si Dios no está en tu familia, los intentos, las propuestas, tus mejores intenciones no tendrán resultados hacia la eternidad. Es necesario a Dios en la familia, hermanos. Es necesario inculcar a los hijos el temor, el respeto y el valor de la vida, y recordarle a tus hijos que ellos también son eternos y que solo están de paso en esta tierra. Tú no le eres eterno a tus hijos. Un día tus hijos estarán sin padre y sin madre, y solamente tienes el tiempo que Dios te da para enseñarles, para capacitarlos y formar en ellos principios y valores cristianos. Pregunta: ¿lo estás haciendo? Porque hoy Dios te está dando una palabra. Esta palabra Dios la traerá a tu vida el día que tengas que entregarle cuentas a Dios. Deje ahí un apartado. Vamos a Proverbios 21. Libro de Proverbios, capítulo 21. ¿Ya lo tiene? Amén. Versículo 1. Ponga su vista ahí. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Ayúdenme a leer. Esta es la balanza de Dios. Esta es la balanza de Dios con la cual pesará tu vida y tu familia. Esta es la balanza con la cual Dios va a pesar tus decisiones, lo que hiciste en tu casa, con tus hijos. Esta balanza Dios la pondrá delante de ti, y con base a esto te va a juzgar. Lo que hiciste o lo que no hiciste, lo pondrá delante de ti, y te recordará este día donde Él te habló, donde Él te ministró y te hizo responsable de tus actos y de tus hechos, y pedirá cuentas, y no tendrás escapatoria. Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es justo, y también entregaremos cuentas a Él. Esta palabra te hará responsable delante del Señor, porque es Dios quien te está hablando. Yo le digo a la iglesia siempre esto: yo soy responsable de cada predicación, pero usted es responsable de cada predicación que escucha. Y a mayor conocimiento, mayor responsabilidad. Dice la Biblia: todos los caminos para el hombre son rectos en su propia opinión. Es que yo pienso que esta es la forma como voy a educar a mis hijos. Voy a darles libertad acá, libertad aquí. Voy a enseñarles lo que yo creo y lo que yo pienso. Eso es necedad delante de Dios, hermano. Dios dejó una palabra para educar y criar a los hijos, y es la Biblia, aunque muchos las han dejado. Y dice que Él pesará con su balanza perfecta cada una de nuestras vidas. Regresemos al Salmo 127 y sigamos leyendo la palabra de Dios. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás está que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Tarde que temprano te vas a dar cuenta que lo que Dios te habló era lo correcto para tu familia. Van a pasar años y te darás cuenta que lo que Dios habló es palabra perfecta. Amén. Versículo 3. He aquí, lea con atención: herencia de Jehová son los hijos, no son tuyos, no son tu pertenencia, son prestados. Dios te dio la bendición de ser padre, no para que te jactes, sino para que administres esas almas que Dios colocó en tus manos. El primer lugar donde los hijos deben de aprender las cosas de Dios es en el hogar cristiano.
En su casa, usted tiene que ser el pastor de sus hijos, la pastora de sus hijos. Usted tiene que inculcar en su hogar principios y valores, porque son prestados. Amén. Muchos de ustedes se han dado cuenta que con el paso del tiempo, los hijos ya no son los que fueron. Crecieron, se hicieron grandes, y ahora cada uno toma su decisión. Se acabó la ventana y el tiempo para formar y enseñar. Solo te toca orar por ellos y ver los resultados de lo que enseñaste. Esa es la vida. Así es la vida del hombre. Así Dios lo estableció. Son herencia. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Tienes que preparar a tus hijos. Tienes que equiparlos, no solamente para que sean profesionistas y tengan un título, sino para que enfrenten la eternidad con Dios. Amén. Me da gusto cuando viene al templo, porque seguro estoy que muchos de ustedes quizás sufrieron para llegar aquí. Lucharon, batallaron. Pero esta es tu realidad. Tú eres eterno y tienes que enfrentar la eternidad. Y tienes que a tus hijos exponerlos a la palabra de Dios. Amén. Tú no puedes cambiarlos, pero Dios puede cambiarlos. Amén. Y el deber de todo padre es exponer a los hijos a la predicación de la palabra. Amén. Porque es ahí donde Dios trabaja en el corazón de cada uno y les habla de su realidad. Amén, amén. Amén. Bienaventurado el hombre que llenó de aljaba de ellos. Dichoso y feliz el padre y la madre que equipó a sus hijos de cosas importantes, valores, principios y sobre todo la salvación en Cristo Jesús. Amén. Éxodo capítulo 20, versículo 1. Le decía yo a usted que el hogar es el primer espacio, lugar donde tiene que hablarse y fomentar las enseñanzas de Dios. Encontramos en este pasaje de la Biblia, Éxodo 20, que Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos. ¿Qué le dio, hermanos? Que es la palabra del Señor. Dice el versículo 1, y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Primero Dios nos recuerda hoy que Dios nos sacó de una vida de miseria. Dios nos rescató del pecado y nos trajo a la luz en Cristo Jesús. Amén. Dios te va a recordar siempre lo que eras antes de Dios y después de Dios. Y le dice a Israel: te saqué de la tierra de Egipto, te saqué de la servidumbre. De allá Dios nos sacó a todos. Amén. Y luego da una instrucción que hoy Dios quiere que tengas presente en la educación de tus hijos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Es decir, lo más importante en tu vida, ¿quién es? Debe de ser Dios. Ni tu trabajo, ni tus hijos, ni tu familia. Lo más importante debe de ser Dios. No hay excusa para que digas: no pude asistir el domingo al culto. Nada es más importante que Dios. Amén. 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 Nada es más importante que Dios, porque lo que tienes y lo que eres es gracias a Dios. Amén. Cuando no vienes al templo, entonces muestras ingratitud y piensas que lo que tienes y adquiriste fue por tu trabajo. No tienes nada si Dios no estuviera contigo. Amén. Tu familia, tus hijos, la vida que hoy tienes es gracias a Dios. Amén. Por lo tanto, tenemos que ser hombres y mujeres agradecidos con el Creador. Amén. Y eso hay que enseñarlo a los hijos. Pero cuando tú como padre mandas a los hijos por delante y te quedas en casa, qué incongruencia. Vete adelante, hijo. Yo luego sigo, luego te alcanzo. No los mandes. Ven con ellos al templo. A mí como pastor me entristece mucho esta situación de algunos de ustedes, que mandan a los hijos al templo porque están pequeños, tienen cosas que hacer. Mañana, cuando estén grandes, desearás que ellos vengan, pero como nunca les diste ese ejemplo, luego tienen problemas. Hermanos, el ejemplo arrastra.
El ejemplo arrastra. Y hoy que tienes la oportunidad de que con el ejemplo a tus hijos e instruirlos, hazlo. Porque llegará el día que desearás hacerlo y ya no habrá oportunidad. Versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios. Ayúdeme a leer. Respeta a Dios. Respeta a Dios. Nunca juegues con las cosas de Dios. Nunca juegues con las cosas de Dios. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Respetemos a Dios. Si los hijos no tienen temor de Dios, no tendrán miedo ni de la policía, de ninguna autoridad. Hay que enseñar el respeto desde casa. Y comenzamos respetando a Dios. 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ayúdeme a leer. 6 días para... ¿Cuántos días? 6 días. ¿Cuánto tiempo ocupas para hacer tu trabajo? 6 días. Tienes 6 días, de lunes a sábado, para hacer lo que tengas que hacer. Pero el día del Señor, tú deberes estar aquí en la casa de Dios. Aquí. No hay excusa. Si alguien te visita, tráelo al templo. Si alguien llegó de imprevisto, invítalo al templo y luego sigues con tu actividad. Pero Dios te dio 6 días para hacer la obra. Y esto hay que enseñarlo a los hijos. 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Es decir, después de que se enseña a los hijos a respetar a Dios, ahora ¿quiénes? A los padres. Todos aquí somos hijos de alguna manera. Quizás para algunos de ustedes ya murieron sus padres, pero algunos los tienen. Y Dios nos enseña a respetar a los padres. Aunque tú tengas una capacidad mayor intelectual, tu deber delante de Dios es respetar a aquellos que Dios utilizó para que tú en este mundo estuvieras. Y cuando hablamos de respeto, no solamente hablamos de atención, hablamos de cuidados. Yo no logro entender hijos que digan: no tuve tiempo, mamá, no pude llegar. Para un cristiano, hermano, siempre hay tiempo. Lo que falta es organización y orden de prioridades. Deuteronomio 6:6, y ahí concluimos porque nos hemos alargado. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Ahora la pregunta es que surge: ¿cómo llevamos a cabo esta tarea? Ya Dios nos habló cuál debe ser la responsabilidad. La pregunta es: ¿cómo se lleva a cabo la tarea de educar, de enseñar e instruir a los hijos? Dice entonces la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿en dónde? Estarán presentes. ¿Y qué tienes que hacer? Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios dice: no le des el celular, dale mi palabra. No lo ponga en el internet, hermano. Le está haciendo un daño a su hijo. A mí me da mucha tristeza cuando a veces paso por algunos hogares de ustedes y está el papá y la mamá en el comedor y los hijos y cada uno en su celular. Ni platican entre ellos. Están comiendo y viendo. ¿Qué estás enseñando? ¿Qué estás enseñando? Mañana tus hijos van a repetir ese patrón y no va a haber comunicación en el hogar. Nadie dijo amén. Nadie dijo amén. Porque es verdad, hermano. Hoy no hay comunicación en el hogar. Cada quien está en su mundo. ¿Quién va a educar a sus hijos? ¿Quién va a hablarle a sus hijos de Dios? El internet no. Pero usted se está equivocando. Y déjeme una vez más repetirle: este mensaje Dios lo va a traer a su vida. Y lo va a confrontar. Y le va a pedir cuentas. 8.
y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es una tarea constante y exhaustiva. Ese es el trabajo de los padres. Claro, es más fácil el dispositivo, cuesta menos, pero es la forma que Dios estableció. Hoy tenemos una tarea muy grande. No podemos cambiar a México, ni tampoco a Morelos, pero sí podemos cambiar nuestro hogar. Sí podemos cambiar nuestro entorno. Y con Cristo en el hogar es mejor, hermanos. Es mejor la familia con Dios que sin Dios, se lo garantizo. Que Dios tenga misericordia de usted y de todos.